Hay personas que llegan a tu vida vestidas de bendición, pero traen maldición. Vienen con sonrisas, con palabras dulces, con promesas de ayuda, pero detrás de esa fachada hay algo que no viene de Dios. Y la pregunta que tengo para ti hoy es esta: ¿sabes discernir quién está a tu lado? ¿Sabes reconocer cuando una influencia no proviene del trono de Dios, sino del reino de las tinieblas? Porque te voy a decir algo que va a sacudir tu espíritu. No todo el que sonríe es tu amigo. No todo el que aconseja trae sabiduría divina. Y no todo el que se acerca a ti fue enviado por Dios. Hay lobos vestidos de ovejas. Hay serpientes camufladas en jardines que parecen hermosos. Y si no tienes discernimiento, si no tienes tus ojos espirituales abiertos, vas a dejar entrar en tu vida aquello que viene a destruir lo que Dios está construyendo en ti. La palabra de Dios es clara, contundente y nos advierte una y otra vez. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Escuchaste eso? No creas a todo espíritu, no abras tu corazón a cualquiera, no compartas tus sueños con cualquier persona, porque hay espíritus que vienen disfrazados, que hablan el lenguaje religioso, que citan la Biblia, que oran contigo, pero su fuente no es el Espíritu Santo. Su fuente es el engaño, la manipulación, la destrucción. Y Dios te está diciendo hoy: prueba los espíritus, discierne, no seas ingenuo, no seas descuidado con las puertas de tu alma. ¿Sabes cuántas personas han perdido su destino porque dejaron que la voz equivocada los aconsejara? ¿Sabes cuántos matrimonios se han destruido porque alguien sembró cizaña con palabras que parecían sensatas pero estaban llenas de veneno? ¿Sabes cuántos ministerios han caído porque confiaron en personas que no fueron enviadas por Dios sino infiltradas por el enemigo? Esto no es un juego. Esto no es paranoia espiritual. Esto es realidad del reino. Hay una guerra invisible y el enemigo no pelea limpio. Él sabe que no puede tocarte directamente si estás bajo la cobertura de Dios. Entonces usa personas, usa relaciones, usa amistades, usa incluso familiares para desviarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús mismo experimentó esto. En Mateo capítulo 16, cuando Pedro intentó detenerlo de ir a la cruz, Jesús tuvo que discernir de dónde venía esa voz. Pedro amaba a Jesús, Pedro era su discípulo, Pedro caminaba con él, pero en ese momento Pedro fue usado como un instrumento del enemigo. Y Jesús, con autoridad y discernimiento, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ves eso? Jesús no estaba siendo cruel con Pedro. Jesús estaba discerniendo la fuente, estaba reconociendo que aquellas palabras, aunque venían de alguien cercano, aunque venían de alguien que lo amaba, no procedían de la voluntad del Padre. Y si Jesús tuvo que discernir, ¿cuánto más tú y yo? El problema es que muchos creyentes viven sin discernimiento, viven con los ojos espirituales cerrados, confían en cualquiera que les diga lo que quieren escuchar, se rodean de personas que los halagan pero no los confrontan. Se dejan influenciar por voces que alimentan su ego, pero no su espíritu. Y cuando todo se derrumba, cuando todo se desmorona, se preguntan: ¿por qué Dios permitió esto? Y Dios responde: yo te advertí, yo puse alarmas en tu espíritu, yo te di señales, pero tú preferiste ignorarlas porque esa persona te hacía sentir bien, porque esa amistad te convenía, porque esa relación llenaba un vacío emocional. Y cambiaste mi voz por la voz del hombre. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, no lo abras a cualquiera. No permitas que cualquier persona tenga acceso a lo más profundo de ti, porque de tu corazón mana tu vida, tus decisiones, tu futuro, tu destino. Y si dejas que personas equivocadas contaminen tu corazón, si dejas que voces que no vienen de Dios influencien tu manera de pensar, vas a terminar viviendo una vida que Dios nunca diseñó para ti. Vas a terminar en lugares donde Dios nunca te llamó.
Vas a terminar en relaciones que Dios nunca aprobó. Y vas a despertar un día preguntándote, ¿cómo fue que te desviaste tanto del camino? Déjame hablarte de José. José tenía un sueño. Dios le había mostrado que él sería grande, que tendría autoridad, que su familia se inclinaría ante él. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, José tuvo que pasar por el desierto del discernimiento. Tuvo que aprender a reconocer quién era quién. Sus propios hermanos lo vendieron. Las personas más cercanas a él, los que compartían su sangre, lo traicionaron. Y cuando llegó a Egipto, la esposa de Potifar intentó seducirlo, intentó destruir su integridad, intentó llevarlo por un camino que lo hubiera descalificado del propósito de Dios. Pero José discernió. José supo decir que no. José supo huir de lo que parecía placentero, pero era mortal. Y porque José mantuvo su corazón guardado, porque José no permitió que las influencias equivocadas lo desviaran, llegó al palacio, llegó al trono, llegó a su destino. Y tú estás guardando tu corazón, estás discerniendo las voces que te rodean, estás probando los espíritus o estás abriendo las puertas de tu alma a cualquiera que toque. Porque te voy a decir algo que necesitas grabar en tu espíritu. No todos están celebrando tu avance. No todos están felices con tu crecimiento. Hay personas que se disfrazan de amigos, pero en secreto están orando para que fracases. Hay personas que te dicen amén en tu cara, pero ojalá a tus espaldas. Y si no tienes discernimiento, si no tienes la capacidad de ver más allá de las apariencias, vas a permitir que esas personas se sienten en tu mesa, que escuchen tus sueños, que conozcan tus planes y luego los usen en tu contra. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, no por sus palabras, no por sus promesas, no por lo que dicen que son, sino por sus frutos. ¿Qué produce esa persona en tu vida? ¿Paz o confusión? ¿Fe o duda? ¿Crecimiento o estancamiento? ¿Acercamiento a Dios o alejamiento? Los frutos no mienten. Las palabras pueden engañar, pero los frutos siempre revelan la verdad. Y aquí está el problema. Muchos creyentes no quieren ver los frutos, prefieren creer en las palabras, prefieren aferrarse a lo que esa persona dice en lugar de mirar lo que esa persona hace. Prefieren la ilusión de la compañía en lugar de la bendición de la soledad santificada. Porque estar solo duele, porque cortar relaciones tóxicas cuesta. Porque decir no más a personas que han estado en tu vida durante años es difícil. Pero déjame decirte algo, es mejor estar solo con Dios que acompañado por el diablo. Es mejor caminar en soledad bajo la dirección del Espíritu Santo que caminar en multitud bajo la influencia de espíritus de confusión, manipulación y destrucción. Hay un principio espiritual que no puedes ignorar. La compañía determina el destino. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ves eso? No te unas en yugo desigual. No te asocies con personas que no comparten tu fe, tu visión, tu compromiso con Dios, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber acuerdo entre quien camina en obediencia y quien camina en rebeldía. Y si te empeñas en mantener relaciones que Dios ya te dijo que cortes, vas a vivir en un conflicto constante. Vas a sentir que das un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Porque hay personas en tu vida que están jalando en dirección opuesta a donde Dios te está llevando. Ahora bien, el discernimiento no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. No es un don que cae del cielo sin que tú hagas nada. El discernimiento se desarrolla en la intimidad con Dios. Se desarrolla cuando pasas tiempo en su presencia. Se desarrolla cuando lees su palabra, no como un ritual religioso, sino como un manual de vida. Se desarrolla cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo por encima de todas las demás voces. Porque el problema de muchos creyentes es que tienen más conversaciones con personas que con Dios. Buscan más la opinión de los hombres que la dirección del Espíritu.
Y entonces viven confundidos, viven perdidos, viven sin saber qué es de Dios y qué no lo es. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Necesitas discernimiento? Pídeselo a Dios. ¿Necesitas saber si esa persona fue enviada por Él o es una distracción del enemigo? Pregúntale a Dios. ¿Necesitas claridad sobre una relación, sobre una amistad, sobre una sociedad? Busca a Dios, porque Dios no te va a dejar en la oscuridad. Dios no te va a permitir que camines a ciegas si tú realmente quieres ver. El problema es que muchos no quieren saber la verdad, porque la verdad va a requerir que tomen decisiones difíciles. La verdad va a exigir que corten relaciones que ya no son saludables. La verdad va a demandar que se alejen de personas que aman pero que no les convienen. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve doloroso, porque no siempre vas a tener que discernir sobre extraños. A veces vas a tener que discernir sobre personas cercanas. A veces vas a tener que reconocer que alguien que ha estado contigo durante años no puede ir contigo hacia donde Dios te está llevando. A veces vas a tener que aceptar que no todas las relaciones son para siempre, que hay personas que fueron asignadas para una temporada y cuando esa temporada termina tienes que tener la valentía de dejarlas ir. Porque si te aferras a lo que Dios ya terminó, vas a bloquear lo nuevo que Dios quiere traer a tu vida. Mira a David. David tuvo que discernir entre Saúl y Jonatán. Ambos eran de la casa real. Ambos eran importantes. Pero Saúl estaba tratando de matarlo, mientras que Jonatán estaba tratando de protegerlo. David tuvo que aprender a diferenciar, tuvo que aprender que no todos los que están en el mismo círculo tienen las mismas intenciones. Y hubo un momento en el que David tuvo que alejarse, tuvo que huir, tuvo que romper con el palacio de Saúl, aunque eso significara dolor, aunque eso significara pérdida, aunque eso significara soledad. Porque David entendió algo que muchos no entienden. Es mejor obedecer a Dios y perder personas que desobedecer a Dios para mantener relaciones. ¿Y sabes qué pasó después? David llegó a ser rey. David cumplió su propósito. David vivió el destino que Dios había diseñado para él. Pero tuvo que pagar el precio del discernimiento. Tuvo que estar dispuesto a caminar solo cuando fue necesario. Tuvo que estar dispuesto a ser malentendido, criticado, juzgado, porque así es el camino del discernimiento. No es popular, no es cómodo, no es fácil, pero es necesario si quieres llegar a donde Dios te está llamando. Ahora, hablemos de algo más profundo. El discernimiento no solo se trata de identificar personas malas o con malas intenciones. A veces se trata de identificar personas buenas que simplemente no son para ti. Personas que aman a Dios, que tienen un buen corazón, pero que no están alineadas con tu llamado. Porque no todas las personas buenas son las personas correctas para tu vida. No todos los que aman a Jesús fueron llamados a caminar contigo. Y si te rodeas de personas que no entienden tu visión, que no comparten tu ritmo, que no están en la misma frecuencia espiritual, vas a sentir un peso constante. Vas a sentir que tienes que explicarte todo el tiempo. Vas a sentir que estás siendo jalado hacia atrás cuando Dios te está empujando hacia adelante. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás, extendiéndose hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta. Y eso incluye personas, eso incluye relaciones, eso incluye amistades que fueron importantes en el pasado, pero que ya no tienen lugar en tu futuro. Y si no tienes el valor de soltar, vas a quedarte estancado en un lugar donde Dios ya no está, porque Dios se mueve, Dios avanza. Y si tú no te mueves con Él porque estás aferrado a personas que ya quedaron atrás, te vas a perder lo nuevo que Dios tiene para ti. Pero déjame aclararte algo importante. Discernir no es juzgar. Discernir no es condenar. Discernir no es pensar que eres mejor que los demás. Discernir es simplemente tener la capacidad espiritual de identificar la fuente. Es saber de dónde viene una voz. Es reconocer cuando algo es de Dios y cuando no lo es.
Es proteger tu corazón, tu mente, tu espíritu de influencias que no están alineadas con la voluntad de Dios para tu vida. Y eso no te hace orgulloso, eso te hace sabio, eso no te hace arrogante, eso te hace obediente. Jesús discernía constantemente, discernía los pensamientos, discernía las intenciones, discernía los espíritus. Y por eso nunca fue engañado. Por eso nunca cayó en las trampas que los fariseos le tendían. Por eso nunca permitió que el enemigo lo desviara de su misión, porque Jesús vivía en comunión constante con el Padre. Porque Jesús conocía la voz de su Padre mejor que cualquier otra voz. Y esa es la clave del discernimiento. Conocer también la voz de Dios, que cuando escuchas otra voz, inmediatamente sabes que no es Él. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No dicen: mis ovejas escuchan muchas voces y tratan de adivinar cuál es la mía. No, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen, la distinguen y la siguen porque han pasado tiempo conmigo, porque me conocen, porque han desarrollado una intimidad tal que ninguna otra voz puede confundirlas. Y eso es lo que tú necesitas. Necesitas conocer la voz de Dios tan profundamente que cuando alguien venga con un consejo, con una sugerencia, con una opinión, tú puedas inmediatamente identificar si eso está alineado con lo que Dios ya te habló o si es algo que viene de otra fuente. Y aquí está el problema. Vivimos en una generación ruidosa. Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene una opinión, donde todo el mundo quiere decirte qué hacer, cómo vivir, qué creer. Las redes sociales están llenas de voces, los medios de comunicación están llenos de voces, tu familia está llena de voces, tus amigos están llenos de voces. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios puede ser ahogada si tú no te disciplinas a escucharla. Si tú no apartas tiempo para estar a solas con Él, si tú no aprendes a silenciar todas las demás voces para poder escuchar la única voz que realmente importa. Elías experimentó esto. En 1 de Reyes capítulo 19, después de una gran victoria espiritual, Elías estaba huyendo, estaba temeroso, estaba desanimado. Y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y pasó un viento grande y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro porque reconoció que era la voz de Dios. ¿Ves eso? Dios no estaba en el ruido. Dios no estaba en lo espectacular. Dios estaba en el silbo apacible y delicado, en la voz suave que solo se puede escuchar cuando todo lo demás está en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que silenciaste todo para escuchar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste tu teléfono, cerraste tu computadora, te alejaste de las redes sociales y simplemente te sentaste en silencio delante de Dios esperando que Él hablara? Porque si no haces eso, si no creas ese espacio, vas a vivir guiado por las voces equivocadas. Vas a vivir influenciado por personas que no tienen idea de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vas a vivir tomando decisiones basadas en lo que otros piensan en lugar de lo que Dios dice. Y las consecuencias de eso son devastadoras. Hay personas que se casaron con la persona equivocada porque escucharon la voz de la presión social en lugar de la voz de Dios. Hay personas que aceptaron trabajos que no eran para ellas porque escucharon la voz de la necesidad financiera en lugar de la voz del propósito divino. Hay personas que se mudaron a ciudades donde nunca debieron estar porque escucharon la voz de la oportunidad humana en lugar de la voz de la dirección divina. Y ahora están viviendo vidas que nunca debieron vivir, preguntándose por qué se sienten tan vacías, tan insatisfechas, tan fuera de lugar. Y la respuesta es simple: porque no discernieron, porque no probaron los espíritus, porque no esperaron en Dios hasta tener claridad. Ahora bien, cuando hablamos de discernir personas, también tenemos que hablar de las señales, porque Dios siempre te da señales, siempre te advierte, siempre pone alarmas en tu espíritu cuando algo no está bien. El problema es que muchas veces ignoramos esas señales, las minimizamos,
las justificamos. Decimos, bueno, tal vez estoy siendo muy sensible, tal vez estoy exagerando, tal vez estoy siendo demasiado crítico. Y le damos el beneficio de la duda a personas que ya han demostrado quiénes son. Les damos segunda oportunidad, tercera oportunidad, décima oportunidad, hasta que finalmente nos hacen tanto daño que no nos queda más remedio que alejarnos. Pero para ese entonces el daño ya está hecho. El dolor ya está instalado. Y tenemos que pasar meses o años sanando de algo que pudimos haber evitado si hubiéramos discernido desde el principio. Entonces, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo sabes cuando una persona no viene de Dios? Primera señal, la confusión. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay una persona en tu vida que constantemente te deja confundido, que dice una cosa hoy y otra mañana, que promete algo pero hace otra cosa, que te hace dudar de lo que Dios ya te confirmó, esa persona no viene de Dios. Porque Dios trae claridad, Dios trae paz, Dios trae confirmación. Y cuando una persona está siendo usada por Dios en tu vida, vas a sentir paz en tu espíritu. Vas a sentir confirmación, vas a sentir que sus palabras están alineadas con lo que Dios ya puso en tu corazón. Segunda señal, el control. Las personas que no vienen de Dios siempre quieren controlarte, quieren decidir por ti, quieren manipular tus decisiones, quieren que hagas las cosas a su manera, te hacen sentir culpable si no sigues sus consejos, te hacen sentir que sin ellos no vas a poder. Te hacen dependiente de su aprobación, de su validación, de su presencia. Y eso no es de Dios, porque Dios te dio libre albedrío. Dios te dio la capacidad de decidir. Dios no te manipula. Dios no te controla. Dios te guía, te aconseja, te muestra el camino, pero la decisión final siempre es tuya. Y las personas que vienen de Dios van a hacer lo mismo. Te van a aconsejar, te van a guiar, te van a compartir lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, pero nunca van a intentar forzarte, manipularte o controlarte. Tercera señal, el aislamiento. Las personas que no vienen de Dios siempre tratan de aislarte, tratan de alejarte de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia, de las personas que realmente te aman. Te dicen, nadie te entiende como yo, nadie te ama como yo, solo yo sé lo que es mejor para ti. Y poco a poco te vas quedando solo, te vas quedando sin red de apoyo, te vas quedando vulnerable. Y cuando estás en esa posición, es más fácil para ellos manipularte, controlarte, usarte. Por eso es que el enemigo siempre busca aislarte. Porque sabe que cuando estás solo, cuando estás desconectado del cuerpo de Cristo, cuando estás alejado de las personas que Dios puso en tu vida para protegerte, eres más susceptible a sus ataques, a sus mentiras, a sus engaños. Cuarta señal, la división. Las personas que no vienen de Dios siempre traen división. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ves eso? Con suaves palabras y lisonjas. No llegan con rudeza, no llegan con agresividad, llegan con palabras dulces, con elogios, con halagos, pero su propósito es causar división. Su propósito es sembrar cizaña. Su propósito es separar lo que Dios ha unido. Y si hay alguien en tu vida que constantemente está hablando mal de otros, que constantemente está creando conflictos, que constantemente está poniendo a una persona contra otra, aléjate, porque esa persona no viene de Dios. Esa persona es un instrumento del enemigo para destruir la unidad que Dios está tratando de establecer. Quinta señal, la falta de fruto espiritual. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos ves en la vida de esa persona? ¿Ves amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿O ves ira, amargura, chisme, envidia, contienda, división? Porque los frutos no mienten. Puedes decir que eres cristiano, puedes decir que amas a Dios, puedes citar la Biblia de memoria,
Pero si tu vida no refleja el carácter de Cristo, si tu vida no produce los frutos del Espíritu, entonces algo está mal. Y las personas que no producen fruto espiritual no deben tener influencia en tu vida, porque la Biblia dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y aquí está la parte difícil. A veces esa persona eres tú. A veces tú eres la persona que no viene de Dios en la vida de alguien más. A veces tú eres el que está trayendo confusión, control, aislamiento, división. A veces tú eres el que no está produciendo fruto espiritual. Y si ese es el caso, necesitas arrepentirte. Necesitas reconocerlo. Necesitas ir delante de Dios y decir: Señor, he sido un tropiezo, he sido una influencia negativa, he estado operando en mi carne y no en tu espíritu. Perdóname y cámbiame. Porque el discernimiento no solo es para identificar a otros, el discernimiento también es para examinarte a ti mismo, para mirarte en el espejo de la palabra de Dios y reconocer las áreas donde no estás reflejando a Cristo. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, examínate, pruébate. No asumas que estás bien solo porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia, porque oras. Examina tu corazón, examina tus motivos, examina tus acciones, examina las palabras que salen de tu boca. Examina el impacto que estás teniendo en la vida de las personas que te rodean. ¿Eres una bendición o una carga? ¿Eres una fuente de vida o una fuente de muerte? ¿Eres un instrumento de Dios o un instrumento del enemigo? Y si descubres que hay áreas en tu vida donde no estás alineado con Dios, no te desesperes, no te condenes, porque la convicción del Espíritu Santo siempre viene acompañada de esperanza, siempre viene con la promesa de que Dios puede cambiarte, restaurarte, transformarte. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa, arrepiéntete, permite que Dios te limpie, permite que Dios te transforme y luego camina en novedad de vida. Ahora bien, hay algo más que necesitas entender sobre el discernimiento. No se trata solo de alejarte de las personas equivocadas, también se trata de acercarte a las personas correctas, porque Dios sí envía personas a tu vida. Dios sí tiene relaciones divinas diseñadas para ti. Dios sí tiene amistades que van a impulsar tu destino, que van a fortalecer tu fe, que van a estar contigo en las batallas. Y si pasas todo tu tiempo enfocado en quién no debe estar en tu vida, puedes perderte de las personas que sí deben estar. Entonces, ¿cómo reconoces a las personas que Dios envía? Porque también tienen señales, también tienen marcas, también tienen características que las identifican. Primera señal, te acercan a Dios. Las personas que Dios envía siempre te acercan más a Él. Cuando pasas tiempo con ellas, sales con más hambre de Dios, con más deseo de orar, con más pasión por la palabra. No te distraen, no te desvían, te edifican, te fortalecen, te inspiran. Y cuando te vas de su presencia, sientes que tu fe ha sido avivada, que tu espíritu ha sido refrescado, que tu visión ha sido clarificada. Segunda señal, te desafían espiritualmente. Las personas que Dios envía no te dicen solo lo que quieres escuchar, te dicen lo que necesitas escuchar. Te confrontan cuando estás equivocado, te corrigen cuando te estás desviando, te llaman a un estándar más alto. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Las relaciones que Dios diseña son relaciones de hierro con hierro. Son relaciones donde ambos se están afilando, donde ambos están creciendo, donde ambos están siendo transformados. No son relaciones cómodas donde todo el mundo te dice que estás bien aunque no lo estés. Son relaciones donde hay honestidad, donde hay verdad, donde hay amor suficiente como para decirte las cosas difíciles. Tercera señal, celebran tu éxito. Las personas que Dios envía no tienen envidia de ti, no compiten contigo, no se sienten amenazadas por tu progreso. Al contrario, celebran tus victorias como si fueran propias. Se alegran cuando Dios te bendice, se emocionan cuando tú avanzas, porque entienden que no
están en competencia contigo. Entienden que cada uno tiene su propio llamado, su propio propósito, su propio lugar en el reino de Dios. Y cuando tú ganas, ellos ganan. Cuando tú creces, ellos crecen. Porque están conectados a ti en el espíritu, no solo en la carne. Y aquí es donde muchos se equivocan. Buscan personas que los hagan sentir bien en lugar de personas que los hagan ser mejores. Buscan personas que los entretengan en lugar de personas que los edifiquen. Buscan personas que les digan amén a todo, en lugar de personas que tengan el valor de decirles detente cuando sea necesario. Y esas son las amistades superficiales. Esas son las relaciones que no van a sobrevivir las tormentas. Esas son las conexiones que se van a romper cuando la presión venga, porque no están fundadas en Dios. Están fundadas en conveniencia, en emoción, en interés personal. Pero las relaciones que Dios envía son relaciones que sobreviven todo. Sobreviven las diferencias, sobreviven las distancias, sobreviven los malentendidos, sobreviven las temporadas difíciles, porque están arraigadas en algo más profundo que la emoción. Están arraigadas en el propósito de Dios. Están arraigadas en el llamado divino. Están arraigadas en un pacto espiritual que dice: yo estoy contigo no porque me convenga, sino porque Dios me puso aquí. Y voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la victoria y en la derrota. Piensa en David y Jonatán. Jonatán era el hijo del rey. Jonatán tenía todo el derecho de ser el próximo rey, pero Dios había escogido a David. Y en lugar de envidiar a David, en lugar de competir con David, en lugar de tratar de destruir a David, Jonatán hizo un pacto con él. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Su alma quedó ligada. No fue una amistad superficial, no fue una relación casual, fue una conexión espiritual profunda que Dios estableció. Y Jonatán protegió a David, Jonatán defendió a David. Jonatán arriesgó su vida por David, porque entendía que David era el ungido de Dios. Y cuando tienes ese nivel de discernimiento, cuando reconoces el llamado de Dios en otra persona, no puedes hacer otra cosa más que apoyarlo, bendecirlo, impulsarlo hacia su destino. Esas son las relaciones que Dios envía. Esas son las personas que necesitas en tu vida, no personas que te usen, no personas que te manipulen, no personas que te vean como una escalera para subir, sino personas que te vean como el ungido de Dios que eres. Personas que reconozcan tu valor, tu propósito, tu llamado. Personas que estén dispuestas a sacrificarse por verte cumplir el plan de Dios para tu vida. Y si no tienes personas así en tu vida en este momento, no te preocupes. Pídele a Dios que las envíe, porque Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que no fuiste diseñado para caminar solo. Dios sabe que necesitas relaciones sanas, conexiones divinas, amistades del reino. Y si tú te ocupas en buscar primero el reino de Dios y su justicia, si tú te enfocas en tu relación con Él, si tú guardas tu corazón y desarrollas tu discernimiento, Dios va a traer a las personas correctas en el momento correcto. Y cuando lleguen, vas a reconocerlas. No porque sean perfectas, no porque nunca cometan errores, sino porque en su presencia vas a sentir la presencia de Dios. Porque sus palabras van a resonar con lo que Dios ya puso en tu corazón. Porque su vida va a reflejar el carácter de Cristo. Ahora, déjame hablarte de algo que es crucial, el tiempo. Porque muchas veces queremos que el discernimiento sea instantáneo. Queremos conocer a alguien hoy y saber mañana si es de Dios o no. Pero el discernimiento toma tiempo, toma observación, toma paciencia. Proverbios capítulo 20, versículo 5 dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El consejo en el corazón del hombre es como aguas profundas. No está en la superficie, no es obvio a primera vista. Tienes que profundizar, tienes que observar, tienes que esperar,
Tienes que ver cómo esa persona se comporta en diferentes situaciones, bajo diferentes presiones, en diferentes temporadas. Por eso Jesús pasó tiempo con sus discípulos antes de elegirlos. Por eso observó, por eso probó, por eso esperó. Y aún así, uno de ellos resultó ser Judas. Lo cual nos enseña que incluso con discernimiento, incluso con oración, incluso con sabiduría, hay personas que van a traicionarte, hay personas que van a fallarte, hay personas que van a decepcionarte. Pero eso no significa que tu discernimiento falló. A veces Dios permite que ciertas personas entren a tu vida porque hay lecciones que necesitas aprender, hay carácter que necesita ser forjado, hay madurez que necesita ser desarrollada. Y cuando esas traiciones vienen, cuando esas decepciones llegan, no te amargues, no cierres tu corazón, no te vuelvas cínico, no pierdas tu capacidad de confiar, porque si haces eso, el enemigo ganó. Si permites que una traición te convierta en una persona cerrada, desconfiada, incapaz de abrirte a otros, entonces el daño que esa persona te hizo se multiplicó. Entonces le diste el poder de robarte no solo el presente, sino también el futuro. Porque vas a perderte de las relaciones verdaderas que Dios quiere traer a tu vida, porque estás tan herido por las falsas que ya no puedes reconocer las reales. Por eso es que el perdón es tan importante. Por eso es que la sanidad es tan crucial. Porque no puedes discernir correctamente si tu corazón está herido. No puedes ver claramente si tus ojos están nublados por el dolor, por la amargura, por el resentimiento. Necesitas permitir que Dios sane esas heridas. Necesitas liberar a las personas que te hicieron daño, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre, porque tú mereces vivir sin el peso de la ofensa, porque tú mereces tener un corazón limpio que pueda reconocer cuando Dios envía algo genuino. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura, una ofensa sin perdonar, un dolor sin sanar, y esa raíz crece, esa raíz se extiende, esa raíz contamina todo, contamina tus relaciones, contamina tu percepción, contamina tu capacidad de confiar, y al final te quedas solo, no porque Dios no haya enviado personas, sino porque tú las rechazaste, porque tu amargura te cegó, porque tu dolor te aisló. No permitas que eso te pase. Si alguien te hirió, perdona. Si alguien te traicionó, suelta. Si alguien te decepcionó, libera. No por ellos, por ti. Porque tú tienes un destino que cumplir, porque tú tienes un propósito que vivir y no puedes llegar ahí cargando el peso de las heridas del pasado. Necesitas viajar ligero, necesitas tener las manos libres, necesitas tener el corazón abierto para recibir lo nuevo que Dios quiere traer. Y ahora quiero llevarte al cierre de esta palabra con una verdad poderosa. Tú también eres esa persona para alguien. Así como Dios envía personas a tu vida, Dios te envía a la vida de otros. Así como tú necesitas discernir quién viene de Dios, hay alguien que está discerniendo si tú vienes de Dios. Y la pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a ver en ti? ¿Van a ver a Cristo? ¿Van a ver integridad? ¿Van a ver fruto? ¿Van a ver amor? ¿O van a ver carnalidad, inconsistencia, egoísmo, manipulación? Porque si Dios te envió a la vida de alguien y tú no estás representando bien a Dios, si tú no estás reflejando su carácter, si tú no estás cumpliendo con tu asignación, entonces estás siendo un tropiezo en lugar de una bendición. Estás siendo un obstáculo en lugar de un puente, y vas a tener que rendir cuentas delante de Dios por eso. Por las personas que alejaste de Él porque tu vida no reflejó lo que tu boca predicaba. Por las personas que confundiste porque tus acciones no concordaban con tus palabras. Por las personas que hiriste porque actuaste en tu carne y no en el espíritu. Así que hoy, mientras tú estás discerniendo a otros, permite que Dios te discierna a ti. Mientras tú estás examinando quién debe estar en tu vida, permite que Dios examine tu corazón. Mientras tú estás identificando las influencias que no vienen de Dios, permite que Dios identifique las áreas en ti que no están alineadas con Él. Porque el discernimiento es una calle de doble vía.
no es solo para protegerte de otros, es también para perfeccionarte a ti. Y aquí está la promesa: Dios es fiel. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó, Él va a terminar, Él no te va a dejar a medias, Él va a completar la obra que empezó en ti. Y parte de esa obra es enseñarte a discernir, es abrirte los ojos espirituales, es darte la sabiduría para reconocer lo que viene de Él y lo que no. Es equiparte para caminar en victoria, para vivir en propósito, para cumplir tu destino. Entonces hoy mismo se rompe toda ceguera espiritual sobre tu vida. Hoy se abre tu entendimiento para discernir las influencias que te rodean. Hoy recibes la capacidad de reconocer la voz de Dios por encima de todas las demás voces. Hoy Dios te da valentía para cortar lo que debe ser cortado y abrazar lo que debe ser abrazado. Hoy tu corazón es sanado de las heridas del pasado para que puedas recibir las relaciones del futuro. Hoy se activa en ti el don del discernimiento y caminas con los ojos bien abiertos, con el corazón bien guardado, con el espíritu bien alineado. Eres hijo de Dios, eres templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado por precio, fuiste llamado para propósito, fuiste diseñado para destino. Y nadie, absolutamente nadie que no venga de Dios tiene derecho a desviarte, a detenerte, a destruirte. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que levántate, sacude el polvo, examina tu círculo, discierne tus relaciones, guarda tu corazón, escucha la voz de Dios y camina en lo que Él ya habló sobre tu vida. Porque este es tu tiempo, esta es tu temporada y nada ni nadie va a robarte lo que Dios tiene preparado para ti. En el nombre de Jesús. Amén.